Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El sábado anterior, la segunda en el mando de la administración de los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, felicitó a la mandataria electa de Honduras, Xiomara Castro, por su histórica victoria en las elecciones como la primera mujer en presidir el Ejecutivo Catracho, informó la Casa Blanca. Harris y Castro hablaron de su interés común en abordar las causas fundamentales de la migración, aumentando las oportunidades económicas, combatiendo la corrupción, abordando las amenazas a la seguridad y mejorando el acceso a la salud y la educación. Congruente con su discurso diplomático, Harris anunció ayer una inversión privada de $200 mil millones para las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Este lunes, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Yrsa Seya, subrayaron su compromiso de trabajar con Honduras en el combate a la corrupción, narcotráfico y la prosperidad económica y sustentable. 2 días después de las elecciones generales y de reconocer la derrota por el presidenciable del Partido Nacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se unió a las felicitaciones a Castro por su elección. El pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elecciones libres y justas. Los felicitamos a ellos y esperamos trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y luchar contra la corrupción, anotó el diplomático. También Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, estuvo el 21 de noviembre en el país en una muestra temprana del olfato al rumbo electoral del país. En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Nichols esbozó la promesa que hizo Castro y el Partido Libre de enfrentar la corrupción y detener las causas de la migración forzosa a los Estados Unidos. Ante esto, estamos deseando trabajar con ella en todo eso, señaló. La entrante gestión de Libre tiene puntos en común con Estados Unidos en al menos 3 áreas clave: inmigración, narcotráfico y corrupción. En la Asamblea Ordinaria de Libre en junio pasado, Castro delineó que en los primeros 100 días ejecutaremos un plan que propondremos a la administración del presidente Joe Biden y Kamala Harris para combatir y abordar las verdaderas causas de la migración. Para la ex rectora universitaria Julieta Castellanos, existe una agenda común en aspectos económicos, seguridad y migración, que son temas importantes en los que Estados Unidos puede aportar al desarrollo de Honduras. Vamos a hacer todo lo posible para ayudar al gobierno, para crear las condiciones con las cuales puedan crear buenos empleos para los hondureños, aseguró al cierre de su visita de 3 días al país la subsecretaria de Estado norteamericana para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy voy a hablar un tema de la política internacional del nuevo gobierno que preside doña Xiomara Castro de Zelaya. En campaña, doña Xiomara habló de por qué no abrir relaciones con China comunista. Costa Rica tiene relaciones con China comunista, El Salvador también, y aquí mis invitados van a detallar, que son más conocedores que yo, y obviamente como periodista, sé. Pero también vamos a hablar de Taiwán. No nos quiere ayudar mucho Taiwán. Tengo esos informes también, y me acuerdo una vez que estuve en la toma de posición del presidente Mao, uno de los invitados me acompañó, estábamos juntos esa vez, junto al expresidente Zelaya, y en un discurso dijo que no iba a haber más ayudas para otros países. Recuerdo que eso fue parte del discurso de Mao, y lo están cumpliendo. Los taiwaneses no están ofreciendo apoyo. No quieren que los otros países se vayan con la China
comunista, pero ellos tampoco quieren brindar apoyo a estos países tan subdesarrollados y tan pobres. También se han enviado buenos mensajes de parte de Estados Unidos. Recientemente la presidenta electa habló con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y eso asegura una relación directa entre la presidenta electa de Honduras, ella el 27 de enero presidenta, directamente con la Casa Blanca. Eso es bastante bueno. También vino una misión internacional de los norteamericanos este fin de semana. Mark estaba ahí, una persona que conozco hace muchos años, en el 2005 trabajamos con él, vino a Honduras. Él es dueño de unas compañías consultoras de política más importantes del mundo. Luego dejó su compañía y se fue al gobierno a importantes puestos y estuvo el fin de semana en el país. Vamos a hablar de todo esto. Para ello tengo invitado a don Milton Jiménez Puerto, que es el canciller de la República de Honduras, es abogado y notario y también fue presidente de la Comisión de Banca y Seguro. Don Milton, buenos días. Buenos días, Raúl. Es un gusto poder compartir en este programa tan visto y tan gustado a nivel nacional e internacional y poder dar algunas ideas y compartir también, por supuesto, con las personas televidentes algunas experiencias que se han vivido en el pasado y la visión que personalmente tengo sobre lo que está aconteciendo y lo que podrá ocurrir en los próximos meses. Esperemos, por supuesto, que para bien de nuestro amado país. También el experto en temas internacionales, licenciado Graco Pérez. Don Graco, buenos días. Gracias por estar aquí en la entrevista con nosotros. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a la distancia en el estudio y, por supuesto, a su amable auditorio. Vamos a iniciar con don Graco. Don Graco, ¿qué visualiza de la política internacional para Honduras al asumir Xiomara Castro la presidencia el próximo 27 de enero? Pues mira, yo creo que hay una coyuntura muy especial en este momento para nuestro país y si se sabe aprovechar, creo que vamos a tener unas relaciones muy armónicas y de beneficio para ambos países, tanto para Estados Unidos como para nosotros. Por supuesto, no hay que desconocer, cada país tiene su interés nacional, lo tiene Estados Unidos, especialmente en el tema migratorio, pero nosotros podemos aprovechar las raíces de esa migración que ellos han identificado, como es el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, para que el país pues, pueda hacerle frente a esos dos grandes problemas, ese lastre que nos impide seguir adelante y desarrollarnos. Y al mismo tiempo fortalecer las relaciones y tratar de ampliar la agenda no solamente al tema migratorio, sino que a otros ámbitos que determinen que en el futuro cercano pues nosotros podamos tener mayores beneficios en esa relación, que estoy de acuerdo con muchas personas que siempre señalan que somos un país independiente, que no debemos someternos a las decisiones de Estados Unidos, pero también creo que hay que reconocer que es nuestro principal aliado, especialmente en este tema de lucha contra corrupción, narcotráfico. Nuestro principal socio comercial es el país de donde se originan las remesas que sostienen la economía del país. Tenemos el tema del CAFTA y una coyuntura geopolítica que, como bien usted lo mencionó al inicio de su intervención, con el tema de la presencia de China y Rusia en la región. Entonces Honduras podría jugar un papel importante, diferente al que jugó en los años 80, sino que un papel más consciente de su importancia geopolítica y buscando el interés nacional, que creo que es lo que ha marcado esa falta de búsqueda del interés nacional, es lo que ha marcado precisamente estos últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional. Sí, don Milton Jiménez Puerto, ¿qué piensa usted? ¿Qué deduce esta visita de los altos funcionarios de la Casa Blanca? La comunicación de la señora vicepresidenta Kamala Harris, la presidenta electa
Xiomara Castro, esto de Taiwán, la relación con China comunista, aquí hay que decir la verdad, ¿nos conviene o no nos conviene? Varios países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica tienen relaciones con ellos. ¿Qué pasa con Honduras? ¿Cuál es el futuro? Bueno, sin duda alguna que Honduras, la situación de Honduras reviste un especial interés para Estados Unidos y para otros países de la región. La posición geográfica que tiene Honduras es bastante privilegiada, pero además el proceso electoral próximo pasado que dio como resultado la elección de doña Xiomara Castro como presidenta de la República, fue un ejemplo digno de admirar y de reconocer en el mundo, puesto que se pudieron desarrollar unas elecciones con todos los valladares, con todos los problemas que se habían presentado previamente. Hay que aceptar y reconocer que el Consejo Nacional Electoral y que todo en general el equipo, lo mismo que el Registro Nacional de las Personas, pues de cualquier manera sacaron adelante este proceso. Logramos, digo los hondureños como tales, dar un ejemplo al mundo cuando normalmente los ejemplos que damos no son los más apropiados. En este caso, Honduras fue una elección absolutamente pacífica, con una participación masiva, que se sintió realmente como una fiesta democrática, y esto tiene que llenarnos a todos de satisfacción, y particularmente al órgano que le tocó presidir y dirigir este proceso, ¿no? Y claro, Honduras, a partir del tema migratorio, en estas circunstancias en el pasado, ya le ha tocado vivir estas condiciones muy especiales en el ámbito regional, pero ahora particularmente por el tema migratorio que hace 20, 30 años atrás no era tan prioritario, tan importante para la política estadounidense, pues en la actualidad tiene una incidencia grande y podría tenerla incluso en las elecciones del próximo año de carácter legislativo en Estados Unidos, pero además representa desde la perspectiva norteamericana un problema de seguridad nacional que sin duda alguna estará presente permanentemente en las conversaciones entre ambos países, ¿no? Pienso que el discurso de doña Xiomara, las manifestaciones que han hecho una buena parte de su equipo de transición, le dan bastante garantía a Estados Unidos de que Honduras va a manejar estos temas, esos y otros temas con bastante seriedad. Creo que todas estas visitas que se han producido, no solo después de las elecciones, sino incluso previo a las elecciones, que en alguna medida garantizaron, parece mentira que tenga que estar viniendo funcionarios de alto nivel de un gobierno amigo, pero por lo menos expresa el respaldo que contaban los órganos electorales, las misiones de observadores y por supuesto los partidos políticos y sobre todo el electorado, de que el proceso se iba a desarrollar de la forma como precisamente se desarrolló. No olvidemos que antes de las elecciones, justamente una semana antes, estuvo acá el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, y constantemente han estado viniendo funcionarios de distinto nivel. Más recientemente, precisamente la expresión de la vicepresidenta Harris en un tuit y la comunicación telefónica que ha trascendido, tuvo con la presidenta electa, y la visita ahora mismo, es decir, durante 2 días, de la subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, creo que nos indica que el nivel de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos va a ir mejorando gradualmente. Sin duda alguna tenemos una alta cuota de responsabilidad, primero, digo, los hondureños con nuestro país y también con la comunidad internacional. La comunidad internacional en general ha visto con muy buenos ojos no solo Estados Unidos, los países de la región, Europa, Suramérica,
Honduras volvió a estar una vez más en el centro de la atención a nivel mundial, y se podía ver incluso en los distintos medios de comunicación que en muchos países del mundo estaban pendientes del desarrollo de este proceso electoral. Pero también el hecho de que un país tan pobre, un país que se ha visto sometido a condiciones prácticamente de saqueo y que ha, digamos, gradualmente ha ido abandonando los principios democráticos e institucionales más elementales, y tenga esta opción, esta oportunidad, sin necesidad de acudir a otros mecanismos, de poder restituir el sistema democrático, de poder reconstituir las instituciones de la administración pública que son fundamentales, de abrir ese espacio que de hecho ya se comienza a respirar en nuestro país, de más tranquilidad, de más paz, que sin duda alguna traerá muchos beneficios en la medida en la cual Honduras aproveche adecuadamente esto, y no tengo la menor duda que así va a ser, y poder generar las oportunidades que los hondureños y las hondureñas necesitamos en temas de desarrollo, en temas de desarrollo humano, de inversión de capital nacional y extranjero, de empleo, de generación de empleo, que es tan esencial, de un manejo transparente de la administración pública y de la independencia de los distintos poderes del Estado, que es tan esencial para que pueda cumplir el rol que le corresponde a cada uno de ellos, y esencialmente poder iniciar un proceso de lucha contra la corrupción, que se han manejado cifras de distinta índole de cuánto implica esto para la administración, para el presupuesto nacional y para el país, que se abandonan muchos programas, una gran cantidad de programas sociales, precisamente cuando se produce este desvío de fondos. Es decir, lo que ocurre en general, José Raúl y nuestro amigo Graco y en general los televidentes, es que se han generado muchas expectativas. Y las expectativas son tan altas que lo más probable es que se produzca cierta presión social. Gradualmente tendrá que comprenderse que no es fácil, que no se puede cambiar de un día para otro la situación de un país después de 12 años de administración de un partido que lamentablemente en los últimos años perdió completamente su norte, tan importante para la sociedad hondureña, y nos llevó a una situación de polarización, de tensión permanente, que hoy ha ido gradualmente cambiando, aun y cuando la nueva administración no ha asumido su papel. Sí. Don Graco, comentarios de qué está de acuerdo, qué no, de lo que manifiesta el ex canciller Milton Jiménez, licenciado. Mira, yo creo que en el tema de las expectativas es casi un fenómeno natural, ¿verdad? Cuando se produce este cambio, estos cambios de gobierno, especialmente que ahora venimos de un periodo de 12 años de gobierno continuo en manos del Partido Nacional. Y la forma en que se manejó especialmente este gobierno, fíjese que eso es un tema también interesante, ¿verdad? Porque es primera ocasión en que una alianza presidida por el Partido Libre y luego el Partido Salvador de Honduras, el PINO y demás, están llegando al poder. Porque en el pasado, pues teníamos solamente el Partido Liberal Nacional, y en el momento que se produjo la crisis en el año 2009 y que se hizo un cambio a todo el enfoque del Partido Liberal, pues realmente nunca habían alcanzado directamente como partido el poder. Entonces eso crea todavía una mayor expectativa, y yo creo que hay que verlo con optimismo. Si bien es cierto, yo creo que todos estamos conscientes que será muy difícil que la situación del país cambie rápidamente.
Al menos yo pienso que si se hubiera producido un gane del Partido Nacional en el tema migratorio específicamente, creo que en este momento ya estaríamos viendo más caravanas y muy numerosas. Pero la llegada de un nuevo gobierno, de forma natural, siempre crea alguna expectativa de cambio, de esperanza, y en este caso es aún mayor. Dependerá, ¿verdad? Dependerá de las acciones que tome el nuevo gobierno para que esas expectativas pues sean alcanzadas en la mayor medida. Pero yo creo que sí, hasta el momento hemos visto un accionar de la presidenta, que le podemos llamar electa, ya no virtual, prácticamente está electa, ¿verdad? Aunque no ha habido una declaratoria, en sus expresiones, en sus reuniones, en el manejo que ha dado de las situaciones que se están presentando cotidianamente, porque de aquí a la toma de posesión todavía tenemos más de un mes y muchas cosas pueden pasar, pero hasta el momento pues hemos visto un manejo muy prudente, digamos, de la situación. Se ha creado una expectativa de, como ellos lo han manifestado, que desde el primer día habrán decisiones, habrá trabajo y que no se va a improvisar con los funcionarios que se nombren. Entonces, si esto es así, yo creo que desde ese momento en que existan ya nombres para los cargos ya definidos, entonces tendremos una mayor perspectiva de lo que podría ocurrir. Pero como le repito, hasta el momento creo que todo va muy bien. Si mantienen ese ritmo de trabajo, ese enfoque, ese manejo que se ha llevado hasta ahora, yo creo que los resultados van a ir poco a poco satisfaciendo a nuestra sociedad. Y además recordemos que hay muchos temas que pueden dar un cambio de timón completamente en la realidad que hemos estado viviendo, y eso le daría más tiempo al gobierno entrante para seguir tomando decisiones. Por ejemplo, le puedo mencionar algunos temas que serán difíciles, pero que en los que se pueden tomar acciones. Por ejemplo, el tema de las sedes, el tema de la ley de secretividad, el manejo de algunos recursos, salarios y demás, que son expectativas que tiene la población hondureña, que de repente no van a sentir el beneficio inmediato, ¿verdad? Pero que ya con esas acciones siente que por lo menos él está haciendo justicia a la población. Sí, voy a hacer la primera pausa para luego seguir platicando con mis invitados. Se prevé una visita de la presidenta electa Xiomara Castro a Washington. ¿Qué hay de esto? ¿Qué habrá de un posible tratado de extradición? ¿Vendrá o no el presidente Joe Biden a la toma de posesión? Yo me imagino que podría venir la vicepresidenta Kamala Harris, pero estos dos invitados que tengo saben más que yo de eso. ¿Quiénes podrían integrar la delegación de Estados Unidos a esta toma de posesión de Xiomara y qué mensaje tendría esto? También, ¿cuál será la relación con Nicaragua? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la relación con el presidente Zelaya? En una entrevista en RT, una cadena rusa, dijo hace unos días, le preguntaron que al asumir como oposición y un partido de izquierda, que qué pensaba de los Estados Unidos, y el expresidente Zelaya dijo: bueno, pienso que Estados Unidos, que él seguía en contra de la invasión norteamericana en algunos países del mundo, que mantenía su posición, pero que sí tenía que reconocer que en estas elecciones el gobierno de los Estados Unidos, antes, durante y después del proceso electoral, mostraron que buscaban que se respetara la decisión de los hondureños y que eso él le daba reconocimiento. Caso contrario, dijo, 4 años atrás, cuando el gobierno del presidente Donald Trump, a través de la señora Fulton, avaló un proceso electoral que para él, repito, lo dijo José Manuel Zelaya en RT, cadena rusa, que para él había sido una victoria de Salvador Narrala y de la Alianza, y que no se permitió que se llegara al poder. Que esta vez el gobierno de Estados Unidos, ya con los demócratas encabezados por John Biden, han permitido y han actuado de la manera correcta, dijo, al permitir que los hondureños, su decisión expresada en las urnas, fuera respetada y que Xiomara Castro fuera la presidenta electa del país.
Un comité parlamentario israelí votó para despojar de seguridad privada a la esposa e hijos adultos del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, 6 meses después de que Netanyahu dejó el cargo. La decisión, que entra en vigencia a partir de esta semana, se tomó pese a denuncias de Netanyahu y de su familia de que reciben constantes amenazas. Netanyahu fue sacado de su puesto en junio, luego de que una heterogénea coalición de partidos políticos se formó para formar un gobierno sin su partido, el Likud. Netanyahu, que estuvo 12 años consecutivos al mando del país, es hoy en día el líder de la oposición y sigue contando con una escolta oficial. Bajo las normas israelíes actuales, la familia del ex primer ministro cuenta con chofer y guardaespaldas por 6 meses después de dejar el cargo. Sin embargo, en enero, a insistencia de Netanyahu, el periodo fue prorrogado a 1 año por un comité ministerial. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Don Milton Jiménez, el 21 de noviembre, una semana antes de las elecciones, Brian Nicholson, subsecretario del Estado por Asuntos del Hemisferio Occidental, estuvo 3 días en Honduras. ¿Por qué y para qué? Bueno, mire, no podemos desconocer, para mí, pues, sin duda alguna, y es evidente que no. ¿Por qué eso no conozco los intríngulis de su visita. Puedo sacar algunas deducciones y además dar algunos criterios. Fue que fue una sonrisa pícara esa. Bueno, lo que sí está claro, me parece, es que la visita del subsecretario Nichols a Honduras simplemente, ni en aquel momento específico, pretendía enviar un mensaje bastante fuerte, en el sentido de que Estados Unidos quería que estas elecciones fueran transparentes y que los resultados fueran el producto de la voluntad popular, que tienen interés en trabajar con un nuevo gobierno. Honduras tiene una oportunidad extraordinaria, hay muchísima inestabilidad en Centroamérica, hay conflictos y han trascendido muchos de ellos con las decisiones que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador, pues que no viene el caso ni siquiera referirse a ellas, puesto que han sido del dominio público. Nicaragua, que por supuesto tiene también sus propias particularidades y en un proceso electoral manchado por la captura y persecución de muchos de los dirigentes opositores, y Guatemala, que tiene bastante inestabilidad en la medida en la cual no hay prácticamente partidos políticos. El presidente Yamatei ha tomado algunas decisiones que sin duda alguna no propenden a lograr la ansiada lucha contra la impunidad y contra la corrupción en Guatemala. Así es que la oportunidad que tiene Honduras es desde todo punto de vista envidiable, y este proceso electoral es una garantía de que existen posibilidades, condiciones para hacer las cosas correctamente. No olvidemos que a partir del 27 de enero, Xiomara Castro va a ser la única presidenta mujer en todo el continente americano. Esto lo han aplaudido, por ejemplo, tanto la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, como la vicepresidenta Harris, mujeres muy poderosas, la congresista de origen guatemalteco Torres, y otras personalidades muy poderosas en Washington, que han visto con muy buenos ojos esta decisión que ha tomado el pueblo hondureño, y que además para ellos era muy importante garantizar que este proceso se desarrollara en paz. La visión que tiene Estados Unidos sobre el tema migratorio, Raúl, y no es nada nuevo, lo han expresado en reiteradas ocasiones altos funcionarios gubernamentales, es un tema de seguridad nacional. Para nosotros, para los hondureños, es un tema de desarrollo, es un tema de falta de oportunidades, es un tema de derechos humanos. Sin embargo, creo yo
que es factible hablar desde una posición de respeto y desde los intereses, desde la perspectiva de los intereses de Honduras, poder entablar un diálogo constructivo con los Estados Unidos de América. En la Unión Europea también hay bastante expectativa. La presidenta electa ya anunció la posibilidad de crear o de solicitar, más bien, de formalizar una solicitud al secretario general de Naciones Unidas para que en Honduras opere una oficina de lucha contra la impunidad y la corrupción, que desde mi perspectiva debe ser un proyecto hondureño con el apoyo, con la asesoría internacional, pero en donde sea realmente, seamos los hondureños los que dirijamos esta supuesta oficina que se crearía. La verdad es que la salida de la MASI en muchos sectores creó una especie de desesperanza y de frustración y decepción, y no voy a hacer referencia a algo que ya corresponde al pasado, pero que si uno hace una evaluación encuentra cosas positivas, pero también hay muchos aspectos negativos que tienen que ser objeto de valoración, al igual que lo que ocurrió en Guatemala con la CICIG, que desde sus inicios cumplió un papel muy importante, pero que aparentemente, y por lo menos así ha trascendido, se fue desviando de sus objetivos originales. Pienso yo que Honduras tiene la capacidad, hay muchísima gente capaz, el Ministerio Público tiene fiscales muy bien preparados, gente honrada, gente que ha demostrado en el desempeño de sus cargos que tienen el interés para que Honduras por fin pueda realmente luchar contra la impunidad, a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que se han puesto en años recientes, a pesar de la intervención muchas veces descarada del Ejecutivo en decisiones de otras instituciones del Estado que deberían de gozar de independencia en sus decisiones, ¿no? Pero en general creo que las expectativas son bastante buenas y corresponden a una necesidad urgente de la sociedad hondureña, en la que no solamente seguidores de la Alianza y seguidores del Libre, sino una gran cantidad de votos independientes y de otros partidos políticos, muchos jóvenes, esto es otro elemento que tendrá que ser objeto de análisis en su momento, pero una gran cantidad de jóvenes de todos los estratos sociales se decantaron por la propuesta política de Xiomara Castro, por el hecho de tener, digamos, otra opción más allá de la política bipartidista que era la que hasta hace poco venía imponiéndose en nuestro país. Esto de ahora marca una ruptura con el bipartidismo y además el hecho también no solo de haber ganado la presidencia de la República, sino en las principales ciudades del país. Esto, por ejemplo, da un indicador de claramente cuál es la posición de la gran mayoría de la población urbana en Honduras, un buen segmento también de la población rural, y estos elementos no pueden, digamos, desconocerse como parte de la visión analítica de lo que puede y debería acontecer en los próximos meses. Creo que Graco ha hecho referencia a medidas específicas que son algunas de las que ya ha anunciado la presidenta electa y que yo no tengo la menor duda que se tomarán y se tomarán con la prudencia y la sensatez del caso y tomando en cuenta también los compromisos que Honduras como Estado ha asumido a nivel internacional y por supuesto también a nivel interno, ¿no? Es decir, el estudio y el análisis de esta situación tendrá que llevar a decisiones positivas para la sociedad hondureña. Se han mencionado ya algunos aspectos que me parece que son esenciales. En general, yo pues, me siento bastante positivo en mi enfoque y con muy buena expectativa. Por el bien de la sociedad hondureña ya es necesario
que haya un presidente, y en este caso una presidenta, que se preocupen por las necesidades más trascendentales, más importantes de los sectores más marginados, más desposeídos, que representan más del 70%. Las mismas cifras lo demuestran, que ha habido un deterioro terrible en los últimos años y hay una gran cantidad de segmentos de la población que antes pertenecían a la clase media y ahora se ven profundamente empobrecidas por muchos factores, también por fenómenos naturales, por la pandemia, pero también por decisiones gubernamentales, administrativas, ejecutivas, que han dado como resultado ese proceso de empobrecimiento vertiginoso de la población hondureña. Sí, sobre esto que dice el ex canciller Milton Jiménez Puerto, antes de pasar al licenciado Graco. Informes que tengo es que los Estados Unidos quiere eso, quiere ayudar el problema de migración, las caravanas, están deteniendo a la gente en México, en Guatemala, y no quieren que la gente de El Salvador y Honduras agarre camino para Estados Unidos. Ellos necesitan ayudar a Honduras para paliar esto, pero insisten en crear esa comisión y yo estoy de acuerdo con el abogado Milton Jiménez Puerto, que eso debe ser liderado por Honduras. Pero sí es cierto, de acuerdo a los informes que tengo, que los Estados Unidos están solicitando que venga una comisión parecida a la MASI o igual a la MASI que regrese al país. Y eso no podemos desconocer, en algunos ambientes políticos y personas les causa temor. Pero, ¿qué piensa usted de esto, licenciado Graco, de esta posición de los Estados Unidos? Mire, en cuanto al tema de las caravanas, sí, definitivamente, pues hay que decirlo, hasta ahora el enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras ha sido el tema migratorio. Y definitivamente tienen que atacar de frente el tema, sobre todo de la corrupción y lucha contra el narcotráfico. Ahora, mira, independientemente de quién esté al frente de esta comisión, yo creo que sí, Honduras necesita el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional. Estamos en un nivel donde muchos países nos califican como, uno como narcoestado, otro como estado fallido, y solo la comunidad internacional y su apoyo nos va a permitir salir de esta situación. Entonces, aunque nosotros no hubiéramos querido crear esta comisión, Estados Unidos había anunciado que la iba a hacer en su territorio, iba a crear una comisión en Estados Unidos para observar el desenvolvimiento de los gobiernos en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte. Así que yo no le tendría miedo a una comisión internacional, al contrario, creo que eso va a abrir muchas puertas porque va a reducir esos señalamientos, va a crear una expectativa también y va a mejorar la imagen internacional de Honduras y muchos países se van a acercar a nuestro, se podrá atraer inversión, se podrá atraer cooperación, porque cuando Estados Unidos deja de señalar al país y se convierte en un aliado en su desarrollo, muchos países entonces también se sienten en confianza para hacerlo. ¿Qué país quiere brindar cooperación a otro que está siendo señalado como altamente corrupto, que ocupa las posiciones más deprimentes en temas del ranking de corrupción? Entonces, nadie quiere dar dinero para que se lo roben. Entonces, esto garantizaría, en mi opinión, un mayor flujo de recursos, apertura en algunos organismos internacionales, incluso para obtener algunos préstamos que se van a requerir, renegociar los existentes, buscar algunas ayudas adicionales con países que nos han cerrado las puertas. Mira, incluso para mí y se ha anunciado desde Estados Unidos que va a haber una sorpresa en el mes de enero o febrero. Yo espero que sea que Honduras va a reingresar nuevamente a la cuenta del milenio, porque para mí ese es un indicador. Hemos estado fuera por el tema de la corrupción especialmente. Entonces, si Honduras logra reingresar a la cuenta del milenio,
va a ser una señal clara de que está luchando contra la corrupción. Entonces, sí, yo creo que en materia de justicia, en materia de lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, y no digamos en otros temas como salud, educación y desarrollo, tecnología y mucho más, necesitamos de la comunidad internacional. O sea, yo creo que no hay que verlo como un tema de intervención, sino que saberlo manejar como un tema de cooperación. Y esto nuevamente dependerá de quienes están al frente de las secretarías de Estado más importantes. Para mí, y quizá sea por mi formación, pero para mí una de las secretarías más importantes en este momento para Honduras va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dependiendo quién esté al frente de esa institución, que logre la profesionalización, que logre mejorar el servicio exterior, nombrar embajadores realmente que trabajen por nuestro país, eso va a ser determinante en el futuro cercano, porque eso va a significar precisamente el flujo de cooperación, de recursos, atracción de inversión. Hasta si en un momento queremos pensar en turismo en el futuro medio, pues lo podríamos hacer, pero para eso necesitamos tener una mejor cara hacia el exterior. Y eso empieza para mí con el nombramiento del canciller. Así que yo esperaría que tomaran las mejores decisiones en ese sentido, mandar mensajes claros, mensajes positivos a la comunidad internacional, que es lo que están esperando, y de esa forma entonces marcar el inicio de este gobierno, y con el acompañamiento de la comunidad internacional, yo creo que sería una experiencia interesante para la misma comunidad internacional, como se ha señalado, que ha estado a la expectativa de qué es lo que ocurre en nuestro país, y el hecho de que las elecciones, al menos a nivel presidencial, fueron consideradas libres y transparentes, entonces abrió ese camino. Yo creo que debemos seguirlo de esa forma y no tomar decisiones que puedan mandar un mensaje equivocado de la decisión que ha tomado el país ya de tomar un rumbo hacia el desarrollo. Permítame, y vamos a hablar de este tema también en este programa. Producción, Fernando Arteaga me informa, están trasladando a Michael Dixon Rivera a la Fuerza Aérea, otro extraditable. Miren, eso ya es normal aquí en Honduras, desgraciadamente. ¿Cuánta gente han extraditado? Estos son imágenes en vivo cuando es trasladado el batallón a la Fuerza Aérea. Ahí está este señor, Michael Dixon Rivera. Va para la Fuerza Aérea, va rumbo a los Estados Unidos, extraditado, acusado de narcotráfico. Voy con mi compañero Giovanni Villalobos, que está en vivo en esta caravana que conduce del primer batallón de infantería, ahí va por el anillo periférico, hacia la Fuerza Aérea Hondureña para que otro más sea extraditado hacia los Estados Unidos. Giovanni Villalobos, adelante. Gracias, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de la entrevista. Como usted lo ha apuntado, hace unos instantes, pues acaba de salir el señor Michael Dixon Rivers, pues va a la Fuerza Aérea Hondureña y posteriormente a los Estados Unidos. Esta persona pues ya se dio luz verde por parte de la Corte Suprema de Justicia para este proceso y está acusado de trasegar por lo menos 5 kilogramos de cocaína, y por este delito deberá responder ante un togado en la Corte de Nueva York. Pues en este momento, para poner en antecedentes a nuestros fieles televidentes, pocas veces se ve este despliegue de gran cantidad de vehículos, hasta un helicóptero ha ido pues alrededor de este dispositivo que es muy amplio, licenciado, y que se dirige precisamente a la Fuerza Aérea Hondureña. Como usted lo mencionó, se trata de Michael Dixon Rivers, acusado por el distrito de Virginia en los Estados Unidos de trasegar por lo menos 5 kilogramos de cocaína, y por este delito pues tendrá que responder ante un togado allá en la Nación del Norte. Y pues el dispositivo, como les menciono,
se dirige hacia la Fuerza Aérea Hondureña. Hay miembros de la Fuerza Especial Tigres, de la Fuerza también de la Dirección Preventiva, miembros de la Policía Militar del Orden Público. Son varios vehículos y él se dirige en un carro que pudimos ver, es un carro blindado, un carro negro que va encabezando esta caravana que se dirige aquí a la altura del anillo periférico, ya cerca de la Fuerza Aérea Hondureña. Y como es usual en estos casos, las filas de vehículos no son pequeñas, pero por el hecho de que va abriendo paso una motorizada de la Dirección de Vialidad y Transporte, es que no hay problema alguno por los grandes congestionamientos que se arman aquí en el anillo periférico. Ya vamos cerca de la Fuerza Aérea Hondureña para que se cumpla este proceso. Bueno, esta persona está acusada de trasegar por lo menos, así dice el escrito, por lo menos 5 kilogramos de cocaína en los Estados Unidos, o sea, trasladarla desde esta nación hondureña, desde Honduras, hacia la nación del norte, y por esa razón él deberá responder por estos delitos que le imputa el Estado allá en la nación del norte. El juzgado en la nación del norte es precisamente la Corte de Virginia, que ha promovido esta acción en contra de este ciudadano llamado Michael Dixon Rivers. Licenciado Raúl Valladares, no sé si hay alguna interrogante, de lo contrario retornamos con ustedes, licenciado. Gracias. Pues qué mejor momento para hablar de esto de las extradiciones hacia los Estados Unidos. ¿Cuál será la política en este tema específico? Licenciado Graco Pérez, ¿cree usted del nuevo gobierno? Fíjese que ese tema es interesante porque en algún momento se ha hablado aquí de la ley de extradición y no se avanzó en ella, sino que se hacen a través de un acto acordado. Me imagino que tendremos que en el futuro cercano ya tener una ley como tal, pero sí, seguramente estaremos viendo de forma más constante este tipo de extradiciones. Porque según ha trascendido, hay por ahí algunas solicitudes a las cuales no se les ha dado trámite. Eso por un lado. Por otro, si nos vemos en el espejo de El Salvador, nuestro país vecino, uno de los problemas que tiene el señor Bukele, además de las relaciones con China continental, y la concentración de poder que está haciendo, es el tema de que también no está atendiendo las solicitudes de extradición que se hacen desde Estados Unidos. De hecho, está pendiente la extradición de una persona que pertenece a estos grupos criminales conocidos como pandillas en El Salvador, y no se ha atendido y Estados Unidos lo está solicitando. Se habla también ahí de una negociación que ha habido entre el gobierno de El Salvador y estos grupos irregulares para bajar los niveles de criminalidad a cambio de algunas transacciones. Entonces, eso está teniendo repercusión en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Y por supuesto, si estamos hablando de temas como lucha contra la corrupción y el narcotráfico en nuestro país, entonces definitivamente tenemos que ver que esto se va a convertir en una serie de acciones que se van a producir más frecuentemente y que necesitamos esta ley de extradición. Eso por un lado. Y por el otro, recordemos que esto pasa por adecentar todo el sistema judicial del país, la fiscalía del país, y eso es parte de todo un proceso para que realmente exista justicia para todos los hondureños, sin importar su nivel económico o pertenencia a partidos. Entonces, eso también va a ser parte de lo que vamos a estar viendo, espero yo, en los próximos meses. Sí, ¿qué piensa usted, abogado Jiménez?
Bueno, yo definitivamente no creo que vaya a haber un cambio en cuanto a este tema de la extradición y, por supuesto, es correcta la apreciación de Graco en el sentido de que se va a volver imperiosa la necesidad de emitir una ley de extradición. Tendrá que ser objeto de un análisis con especialistas en la materia y para darle todo el marco formal a este proceso que ya fue, que obedece a una reforma de carácter constitucional y que lo único que en definitiva demuestra es la incapacidad del Estado de Honduras de poder resolver uno de los grandes problemas en seguridad, que es justamente el tema del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no? Y no olvidemos que por otro lado Estados Unidos ha emitido internamente algunas leyes que han trascendido, la de Engels, el senador Engels, la Magnitsky, y medidas que se han tomado y que propenden a asegurar que estos países manejen adecuadamente no solo la región, esto es aplicable para cualquier país del mundo, pero particularmente para el tercer mundo, ¿no? Manejen adecuadamente los temas presupuestarios, el control del crimen organizado, y que normalmente tiene, por lo menos en América Latina, como destino final los Estados Unidos de América, y en base a eso han tomado una serie de decisiones, como por ejemplo la suspensión de visas hacia los Estados Unidos, la intervención en cualquier tipo de negocio, transacción, inversión o ahorro que puede haber en Estados Unidos de América que implica en alguna medida la muerte económica de una persona, ya que todo el sistema nuestro financiero trabaja con la banca estadounidense, ¿no? Y así es que hay una serie de medidas que se han venido tomando, no solamente la extradición creo que es ya en casos extremos, cuando normalmente los fiscales tienen, y que por supuesto gozan en Estados Unidos de mucha independencia, y los órganos de investigación de carácter federal, como por ejemplo la DEA, el Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, el tráfico de drogas, y eventualmente el FBI también, que dan como resultado la certeza por parte de los fiscales de que una persona está atentando contra los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad, que por supuesto tendrá que ser, desde la perspectiva de ellos, objeto de un procedimiento acusatorio, garantizándole todo su derecho de defensa. Pero normalmente, José Raúl y Graco, por lo que hemos podido observar, cuando los fiscales formulan ya un requerimiento en Estados Unidos, tienen un expediente lo suficientemente grande, una investigación bastante sólida que les da garantía. Por ejemplo, es famoso en el caso de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de Manhattan, que aproximadamente el 95% de los casos que se presentan en esa corte los gana la Fiscalía justamente de esa sección judicial de Manhattan, ¿no? Entonces, esto solamente nos demuestra que estos órganos de investigación trabajan adecuadamente, que no van a improvisar, que no van a presentar casos que no tengan el sustento. Y eso es lo que esperaríamos nosotros también para Honduras, sin el ánimo, por supuesto, de afectar nombres, afectar personas, afectar empresas de manera innecesaria y que muchas veces no existen los fundamentos, porque de lo que se trata es de evitar excesos. Es decir, no se puede resolver un mal con un mal mayor. Todo el mundo quiere la lucha contra la impunidad, pero tampoco, y en ese sentido yo tengo una posición bastante clara, uno no puede descargar esa responsabilidad de forma absoluta en un órgano internacional, por muy bien asesorado que pueda estar, por muy bien constituido que puede estar. El objetivo, cuando se creó la CICIG, por ejemplo en Guatemala, entre otros aspectos era precisamente fortalecer el aparato judicial, fiscalizador e investigador en Guatemala, pero llegó a un momento en el cual si no se establecen las reglas adecuadas,
el representante o el que dirige a una oficina de esa naturaleza puede perder también el norte, puede perder la perspectiva y puede considerarse una especie de presidentito, por decirlo de alguna manera, en cada uno de nuestros países que evidentemente acusan una profunda debilidad institucional. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso con estos temas. Canciller, ahí lo voy a interrumpir, disculpe. Sí. La CICIG en Guatemala y la MASI en Honduras, ¿cómo le digo? ¿Se sobrepasaron de sus funciones? Raúl, yo soy un abogado que se dedica al ejercicio profesional. Y en el ejercicio, y buen abogado, por cierto. Independientemente que seas mi amigo, sos buen abogado. El otro día un personaje del país estaba hablando, yo estaba ahí, y le dijo, busque a Milton Jiménez, que es uno de los mejores penalistas del país. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu criterio. Pero más, independientemente de eso, hay ya bastantes años de experiencia y yo fui testigo de muchos excesos que se cometieron y que sin duda alguna, o que se pretendió cometer, y que además se desconoció la existencia de una infraestructura legal que bien o mal ha venido funcionando, está ahí, que hay que hacer reformas, que hay que hacer cambios, sin duda alguna, es imperioso hacerlo, ¿no? Y que esos cambios no solamente tienen que obedecer a un clamor popular, sino que tienen que obedecer al fortalecimiento del Estado de Derecho. Es decir, la gente muchas veces pide, como se dice comúnmente, sangre, ¿verdad? Y no se trata simplemente de dar sangre o de estigmatizar personas o de estigmatizar sectores de la sociedad. Eso es un gravísimo error, porque en esa vorágine, si entramos en esa vorágine, podemos llegar a un momento en el cual se utilice esta estructura para revanchas de carácter personal o de grupo. Eso que dijo abogado Jiménez Puerto, que eran como presidentitos. Por cierto, hay mucha gente que viene a ayudar al país, pero muchos vienen a beber vino, a beber whisky, a enamorar las inditas hondureñas, a pasarla bien. Claro. No, y no solamente eso, en algunas ocasiones viene gente que uno se pregunta, hombre, en este país existen profesionales con la suficiente capacidad. A veces uno no se da cuenta la cantidad de personas anónimas, muchos de ellos en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, otros que están ahí en el ejercicio privado o que son un recurso mal utilizado, que han sacado sus maestrías, han hecho sus estudios en grandes universidades en el mundo, no solo en la región, que tienen sus doctorados, etcétera, que tienen una vasta experiencia, que en algún momento tendrán que ser tomados en consideración. Hay algo de lo cual muy poco se habla en nuestro país, y es la fuga de cerebros. Honduras tiene, por supuesto, no está cuantificado, ¿verdad? Allá en los años 90, recuerdo que en Argentina habían hecho un listado y esa fuga de cerebros llegaba a 50,000 aproximadamente, que eran gente que al país donde iban, o las empresas que lo contrataban, o los organismos internacionales, o las universidades que lo contrataban, los tenían en el más alto nivel en esas instituciones o países o empresas, ¿no? En Honduras está ocurriendo esto. Muchísimos jóvenes que por distintas razones, ya sea porque tengan la capacidad económica o porque han obtenido una beca o algún tipo de apoyo, han salido al extranjero a estudiar. Y ese recurso prácticamente se ha perdido porque no ha retornado a Honduras, o en muchos casos han retornado a nuestro país, pero no se les ha tomado realmente en consideración. Se les ofrecen sueldos de hambre, viven en un ambiente de violencia en donde no pueden desarrollar todas sus actitudes como jóvenes, que es absolutamente normal. No hay ambientes culturales adecuados. Son una serie de factores que nosotros tenemos que ser lo suficientemente críticos y autocríticos, porque todos tenemos alguna cuota de responsabilidad. Así es que yo personalmente creo que sí es necesario un órgano de esta naturaleza, y no porque Estados Unidos quisiera o no imponerlo.
Muchas veces hay un criterio equivocado de que Estados Unidos llega y ordena a los funcionarios. Cuando los funcionarios se dejan manipular o tienen, como se dice comúnmente, una cola que le puedan pisar, pues hombre, tiemblan frente a los emisarios del gobierno estadounidense o a los funcionarios que llegan a Honduras o con los cuales les toca tratar en Washington. Pero cuando una persona tiene verdadera independencia de criterio, cuando hay un presidente o una presidenta que privilegia los intereses del país, el trato es respetuoso, el trato es de respeto mutuo, que así debe de ser, entendiendo, por supuesto, la situación de Honduras en el contexto internacional, porque tampoco vamos a ser unos ilusos, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales los órganos que se han traído para contribuir a mejorar el sistema de administración de justicia han causado un efecto absolutamente contrario. Y eso hay que aprender para digamos, pensando en esta propuesta, que fue una propuesta de campaña de la presidenta electa y que sin duda alguna la va a cumplir. Hay que aprender de los errores de otros países, hay que aprender de los errores del pasado para formular algo que sea acorde con la realidad hondureña y que traiga los beneficios que no solo Honduras, sino la comunidad internacional espera. Sí, don Graco, ¿usted qué piensa? ¿Cometieron excesos la Sisi en Guatemala, la Masi en Honduras? La Sisi terminó preso la vicepresidenta, el presidente y varios funcionarios del gobierno de Otto Pérez. Aquí en Honduras hubo fuertes cuestionamientos a altos funcionarios. ¿Usted qué considera? Y tomando en cuenta, y como dice el abogado Milton Jiménez Puerto, no solo que los norteamericanos quieren instalar esta nueva, algo parecido a la Masi o a la Sisi, y también hay una senadora de origen chapín, guatemalteco, ¿cómo que se llama? Norma Torres. Norma Torres, que hace campaña con eso de la corrupción en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Para usted, ¿cómo debe venir esa nueva comisión al país? Porque también comparto con Milton de que son gente como presidentitos que vienen de otros países. Por ejemplo, lo que pasó en Perú y está pasando en Perú. Aquí vino un señor de Perú. O sea, y he leído algunos editoriales del expresidente Carlos Flores también diciendo que hay hondureños capaces. Para el caso hoy yo tengo a dos personas que saben de lo que es el servicio exterior, las relaciones internacionales, la política internacional, como don Graco Pérez y don Milton Jiménez, que tienen capacidad. ¿Qué es lo mejor para Honduras y qué piensa? Si hubo o no excesos de ambas comisiones en Guatemala y en Honduras. Sí, mire, primero me voy a referir a que aquí nos gusta mucho el acento extranjero, ¿verdad? Es como el fútbol, que usted lo sabe mejor que yo. Siempre buscan entrenadores con un acento sudamericano, aunque en Honduras existan buenos técnicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que es posible que se cometan algunos excesos, pero eso es también resultado de los vacíos, ¿verdad? No existe realmente el vacío perfecto. Siempre que hay un espacio, alguien va a ocuparlo. Y eso en el caso de la justicia y las leyes en nuestro país. Cuando no funciona la institucionalidad, cuando no funcionan los órganos de justicia, cuando no funciona la justicia misma, otro va a imponerla de alguna forma, sea correcta o sea incorrecta, sea con una visión de mejorar o con una visión de sacarle provecho. Y es innegable, o sea, en las comisiones igual como en los organismos internacionales existe una burocracia internacional, personas que viven precisamente de eso, ¿verdad? Son parte de un sistema y se integran en diferentes lugares para obtener altos beneficios. Lo vemos aquí en funcionarios que representan organismos internacionales, ¿verdad? Que devengan grandes salarios, o también hondureños que ocupan puestos en esas instituciones, que al final lo que están buscando es su propio beneficio. Pero eso depende de cómo se constituya, quiénes lo integren
cuál sea el objetivo y cuál sea el espacio que les da el mismo sistema hondureño. Entonces, en eso es que debemos de trabajar los hondureños. Tampoco se trata que hay que aceptar con los ojos cerrados a cualquiera que venga a nuestro país a querernos decir qué es lo que se debe hacer. Como usted lo señala, aquí hay personas muy capaces en todos los ámbitos, ¿verdad? Usted se sorprendería, bueno, y usted lo sabe, a veces uno habla con personas que tienen maestrías y doctorados en temas que en el país prácticamente se pueden calificar como inútiles, ¿verdad? Porque no existe ese tipo de trabajo en nuestro país o no existe ese tipo de industria o de tecnología. Entonces, pero sí existen personas muy capaces y yo creo que si nosotros pensamos en función del interés nacional y las decisiones se toman en función del interés nacional, las cosas van a ir bien. El problema es que en el pasado, claro, si se producía un abuso o se transgredía un poco el límite al que deberían llegar estas comisiones, claro, inmediatamente eran atacadas a más no poder por las personas que estaban siendo señaladas. Entonces, necesitamos que los dos funcionen, tanto la estructura del país, tanto el sistema de justicia interno, como el apoyo que se nos brinde desde afuera y nosotros poner los límites. Al final, nosotros tenemos, como lo dijo el abogado Jiménez Puerto, la dignidad, la capacidad y el derecho de sentarnos frente a alguien, claro, haciendo obviamente las salvedades de las dimensiones de lo que puede ser la Unión Europea, Estados Unidos u otro país, pero con la firmeza y la integridad y ante todo poniendo el interés nacional. Los tiempos han cambiado mucho, ya no son los tiempos en los que venía un funcionario de Estados Unidos e imponía. Creo que la última vez, y espero que eso quede en la historia, fue cuando y una intervención directa, cuando se le dio el reconocimiento en la reelección a Juan Orlando Hernández por parte de la Embajada de Estados Unidos. Y eso definió que el resto de países reconociera a Juan Orlando Hernández como presidente en una reelección totalmente ilegal, ¿verdad? E ilegítima. Entonces, yo creo que esas son cosas del pasado. Afortunadamente existe un nuevo gobierno de Estados Unidos que, volviendo un poco a la visita que se produjo antes de las elecciones del señor Nichols, él precisamente vino a definir eso. Nosotros vamos a trabajar con el gobierno que llegue legítimamente a Honduras. Ese era el requisito. Si llegaba un gobierno legítimamente electo, Estados Unidos va a trabajar con él, sin importar cuál fuera el resultado de la elección. Entonces yo creo que ese fue un mensaje muy claro. Hablaron con sociedad civil, hablaron con los encargados de seguridad del país y les dijeron, mire, tienen que respetarse las elecciones. Y de ahí para adelante lo que se da es un buen inicio para entonces poder hablar en base a los intereses comunes, ¿verdad? Porque cada quien tiene su interés nacional, pero encontrar la sinergia, encontrar la forma en que ambos países nos beneficiemos en esta coyuntura, yo creo que ese es el trabajo más importante del próximo gobierno de la República. Bien, continuamos. Quiero decir que cuando dije de que hay extranjeros que vienen a beber buen vino, buen whisky, a pasarla bien, a enamorar a las inditas hondureñas, me refería a que las hondureñas son las mujeres más guapas de Centroamérica. Disculpas, o sea, fue una forma, ¿cómo le digo? Popular. Popular. Sí. No, más que coloquial, popular de decir que las mujeres hondureñas son las más guapas de Centroamérica. Hay mujeres hondureñas muy cultas, muy preparadas, pero aún las muchachas de tierra adentro, que son, por ejemplo, en muchos lugares, en Corquincopán, en Santa Bárbara, las mujeres hondureñas son guapísimas. Aquí en los barrios pobres de la ciudad hay muchas muchachas y señoras que son bastante guapas, y esa es una realidad de Honduras. Aclaración para alguna gente que de repente tomó a mal lo que dije. Pero es cierto, muchos de estos
Algunos no se les puede conocer que vienen a trabajar, pero otros vienen a pasear y a pasarla bien en Honduras. Y eso me consta, le consta a don Graco, le consta a Milton Jiménez, porque aquí no estamos diciendo mentiras, hay que decir la verdad. La toma de posesión, ¿quién debe venir a esa toma de posesión? ¿Quién va a venir? Ojo, y antes, sí, estamos bastante bien. Antes de la toma de posesión, poneme unas fotos ahí para ver qué me dicen estos dos señores que tengo invitados. ¿Cuál va a ser la posición de Mel Zelaya? Ahí está, miren, Evo Morales debe ser invitado. Es amigo de los Zelaya Castro. Daniel Ortega y la Chayo, doña Chayo, vicepresidenta, presidente y presidenta de Nicaragua. Esos mandaron al Mamo a la cárcel, se rió don Graco, al Mamo a la cárcel, al Pozo, a todos los opositores. Hicieron elecciones solos. Ahí está Maduro y Chávez, a quienes tuvimos oportunidad de conocer y tratar por mucho tiempo con el abogado Milton Jiménez. Ya Maduro camina la figura de Chávez atrás imaginaria, el presidente Maduro de Venezuela, al que reiteró su amistad don Manuel Zelaya, me imagino lo va a invitar. Igual que a Correa, me acuerdo que el señor Correa, expresidente del Ecuador, hacía un programa de entrevistas y una vez entrevistó al presidente Zelaya. El presidente Lula da Silva, también amigo, y la vicepresidenta argentina y la todopoderosa en aquel país, se peleó con el presidente actual y lo puso en orden y le quitó los diputados y hizo que varios ministros renunciaran. Cristina Fernández de Kirchner, estos personajes que tienen en pantalla, a excepción de Chávez, que ha muerto, ellos sin ninguna duda serán invitados a la toma de posesión de doña Xiomara Castro, al menos eso creo. Y algunos se ponen nerviosos cuando ven estas fotos, pero creo que son amigos del presidente Zelaya y de la primera mujer presidenta de la historia de Honduras y la única de Latinoamérica en este momento, porque el otro día dije eso, dije en este momento, Xiomara va a ser la única presidenta de Latinoamérica, porque ya han habido otras presidentes como Mireya Moscoso, como Bachelet, como Violeta Barrios de Chamorro, también la de Costa Rica, Laura Chinchilla, pero en este momento, a partir del 27 de enero, la única presidenta de Latinoamérica va a ser la hondureña Xiomara Castro de Zelaya. Dijo fue Maduro, que felicitaba a Xiomara, que había hecho una lucha desde hace muchos años y una mujer perseverante. Comentarios, primero don Graco, que le dio risa, que dije que Ortega mandó al Mamo a todos sus opositores a la cárcel. Los hondureños me entienden cuando digo ese tipo de frases. Eso lo aprendí hace muchísimos años cuando dirigía la HRN, que don Manuel Villeda me decía, habla de la manera que la gente entienda. Por ejemplo, cuando el abogado Ramos Soto, a quien yo respeto mucho, un hombre muy culto, muy educado, dice alguna cosa, le digo, abogado, tradúzcalo al hondureño, por favor. Igual a Milton Jiménez cuando dicen esas cosas. Pero cuando uno va al Mamo, todos los hondureños saben, o a la cárcel. ¿Qué piensa de la invitación de estos personajes latinoamericanos, expresidentes, presidentes actuales? Por ejemplo, Cristina es vicepresidente, fue presidente de la Argentina, su marido también. ¿Qué piensa usted de esto, don Graco? No, yo creo que son bienvenidos, o sea, son líderes en sus países, o lo fueron en algún momento, o son apoyados por gran parte de la población de sus países. Entonces, yo no veo ningún problema. Siempre se puede invitar a todos los mandatarios del mundo, invitados especiales y demás, pero ya en función del gobierno yo creo que hay que tener presente que una cosa son las relaciones personales que pueda tener el expresidente Zelaya o que tenga la próxima presidenta, y otra cosa son los intereses y las relaciones de país. Entonces, si estamos claros en eso, yo no tengo ningún problema. O sea, puede invitar a todo tipo de líder mundial, y me imagino que la comisión de traspaso tendrá que también
manejar muy diplomáticamente toda esta situación, porque habrá ahí quien no quiera saludarse o evitar momentos incómodos, pero yo creo que todos son bienvenidos. Honduras puede invitar a quien, es la fiesta de Honduras, Honduras puede invitar a quien quiera, y esperamos también que en este caso los países que quieran sentirse, como sucede en las tomas de posiciones, sentirse cercano al nuevo gobierno, envíen comisiones, representaciones del más alto nivel, ¿verdad? Entonces yo igualmente esperaría que no solo viniera, en este caso, si lo hace el señor Ortega y su esposa, y si lo hace el señor Maduro, que mire que hay cosas que hay que definir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, actualmente Honduras, su relación es con el gobierno, entre comillas, del señor Guaidó, o sea, quien reconoce es al señor Guaidó. Entonces, ¿qué va a hacer con la relación con el señor Maduro? Son cosas que están pendientes, ¿verdad? El problema con esto, para avanzar un poquito en el tema, y me lo permite, el señor Ortega, con quien se firmó en este gobierno un tratado marítimo que va a suceder, pero que está siendo señalado por los Estados Unidos, le está imponiendo sanciones. Entonces, en el caso de El Salvador, igualmente, ¿verdad? Con el señor Bukele y los cuestionamientos que le está haciendo Estados Unidos, con Guatemala. Entonces, por eso es tan importante, y yo creo que ese es uno de los primeros nombramientos en los que se debería de tener mucho cuidado, y es en definir quién va a ser el canciller de la República, o la canciller, porque va a tener que hilar muy fino, va a tener que hacer un trabajo de política exterior muy fino desde el primer momento, definir las relaciones con los vecinos, que son importantes definitivamente, y con los aliados, ¿verdad? Entonces, para responderle más claramente, como usted dice, que invite, es la fiesta de Honduras, que invite a quien quieran invitar, no hay ningún problema, siempre manteniendo presente que unas cosas son las relaciones personales y otras las relaciones de Estado y el interés nacional. ¿Y usted qué piensa, abogado? Coincido plenamente con Graco. Miren, hay una tradición también, ¿no? Durante los más de 30 años de democracia, lamentablemente interrumpida con el golpe de Estado del 2009, y en algunos de los personajes que están ahí en la fotografía, José Raúl, jugaron un papel muy importante en aquel momento para tratar de lograr que Honduras retornara a la democracia, después del golpe de junio del 2009, específicamente la presidenta Cristina Fernández, el presidente Lula. Bueno, en realidad todos ellos, ¿no?, de alguna manera intervinieron en ese proceso. Por cierto que un muy buen amigo nos comentó en aquel momento que justamente uno de los personajes que está ahí le dijo, le sugirió, le aconsejó que ya no perdiera tanto el tiempo con los presidentes y amigos de América Latina, sino que se fuera directamente a Washington, porque solamente Washington podría, digamos, hacer retornar a Honduras por el camino de la democracia, ¿no? Pero, mire, en general... Pero Honduras, no quiso Washington en aquel entonces. No, lamentablemente las cosas se dieron de una manera completamente diferente. Y por cierto, tiene que ser parte del análisis, las consecuencias que ha vivido Honduras después del golpe de Estado. Mucha gente no ha tenido todavía la suficiente, humildad para comprender, para entender que el daño que ese acontecimiento le hizo a la sociedad hondureña, a toda la sociedad hondureña en su conjunto, y que de alguna manera el resultado que se ha vivido en el noviembre, en estas elecciones de noviembre, es producto del rechazo. Es decir, la gente, a mí me sorprendió ver muchísima gente que había apoyado el golpe de Estado del 2009 y que ahora estaban votando a favor de la candidata de Libre y de la Alianza, que fue precisamente una de las personas más dañadas, más afectadas, y que desarrolló una lucha titánica para lograr el restablecimiento de la democracia. No el restablecimiento de su esposo, sino de la democracia en Honduras y del Estado de Derecho, que es al fin y al cabo lo que más debe interesarnos,
la humillación de la que fueron objeto ella y su familia, y la humillación de la que fuimos objeto muchos de nosotros también. Y esto hay que tener una gran capacidad, y yo hacía esa reflexión recientemente con uno de los amigos, para superar esos momentos traumáticos, para despojarse de cualquier tipo de rencor, de molestia que es normal en el ser humano, y mirar hacia adelante. Yo creo, todos ellos jugaron, por ejemplo, el presidente Lula da Silva, para mencionar un ejemplo, ¿no? Logró sacar más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Ahora mismo vuelve a la palestra pública como candidato, el candidato más fuerte para las elecciones del próximo año en Brasil a la presidencia de la República. Según me está informando un amigo brasileño, lleva más de 20% adelante del presidente Bolsonaro. Raúl Gruñada. No fue Raúl. Raúl es casi brasileño. Bueno, Raúl es casi brasileño, pero no fue el brasileño, de verdad, 100%. Luego, el rol que cada uno de ellos jugó, uno podría criticar alguna decisión, y la crítica es válida, que tomó el expresidente Morales, Evo Morales, en Bolivia, cuando, a pesar de haber ido a un referéndum que lo perdió, intentó y se lanzó de nuevo a la presidencia de la República. Se dio toda aquella circunstancia muy difícil, lamentable en Bolivia, pero lo cierto es que su gente, uno de los dirigentes de ese partido, ganó las elecciones en Bolivia y las ganó de manera contundente. Para nadie es desconocido las medidas positivas que tomó el presidente Evo Morales en Bolivia, y que ayudó a segmentos históricamente marginados, a la población indígena, a la mayoría del pueblo pobre boliviano. Entonces, que al final probablemente cometió un error, desde mi perspectiva, lo cometió, y el pueblo boliviano reaccionó, dio un resultado, y eso está a la vista. Así es que, en general, pienso que también tiene que enmendarse los problemas de Venezuela. Tendrán que ser los venezolanos los que tienen que resolverlos. Honduras no tiene por qué andar dando lecciones de democracia en ningún país del mundo, ¿no? La precariedad que hemos vivido y que seguimos viviendo aún ahora es de tal magnitud que lo menos que puede hacer Honduras es pretender erigirse como un ejemplo. Este es un primer paso, Raúl. Las elecciones del 28 de noviembre es simplemente un primer paso, queda un camino muy largo por recorrer para restablecer la institucionalidad jurídica, democrática en el país, el Estado de Derecho, para volver a la independencia de poderes, que es tan fundamental en una democracia. Es decir, hay un camino muy largo por recorrer. Es más, no creo que los 4 años de la presidenta electa Xiomara Castro serán suficientes. Vendrán otros líderes, o lideresas, no sé, que puedan en el futuro alcanzar también la más alta magistratura del país, pero que tendrán que continuar con ese proceso de restablecimiento democrático, porque la única vía, yo no encuentro otra, la única vía para que Honduras pueda caminar por los senderos del desarrollo, de la justicia social, del bienestar económico, y evitar ese cuadro terrible de miles y miles de hondureños que van a pie hacia Estados Unidos de América. Yo creo que no hay una persona con un mínimo de conciencia humana que no se sienta triste, ¿no? Que no se sienta profundamente dañado y lacerado en su conciencia cuando mire ese cuadro. Niños, mujeres, ancianos, etcétera, huyendo de su país, huyendo de una manera verdaderamente angustiosa de Honduras, pretendiendo entrar a lo que ellos consideran que es el paraíso, o que por lo menos van a poder resolver sus problemas. Muchos de ellos los han resuelto. Entonces, para evitar estar viviendo permanentemente en esa situación, repito, dramática, en la que Honduras lo que más exporta es a los hondureños, exporta a su población en general, y muchas veces a su población más valiosa. Hay gente que cree que solamente van personas
que no son mano de obra calificada, que solamente van empleadas o colaboradoras en el servicio doméstico. Miren, en esas caravanas va mucha gente, va mucho profesional universitario o profesional o técnicos altamente calificados que no tienen alternativa, que no han tenido alternativa aquí en el país. Entonces, la situación es de tal magnitud que, pienso yo, las medidas que se toman en esta administración próxima a asumir tendrán que trascender en el tiempo y tendrán que ser retomadas por otros líderes, dirigentes políticos en el futuro para poder darle la continuidad que Honduras requiere. Hace poco, recientemente, conversando con el presidente Zelaya, hacía memoria de un trabajo que desarrolló muy, digamos, de manera muy precisa, con un equipo, un gran hondureño que ahora está trabajando porque ostenta la doble nacionalidad, está trabajando en la Cancillería mexicana, es importante, es un asesor del canciller de México. Me refiero al joven, con su doctorado y todo, Rodolfo Pastor Campos, que preparó todo un proyecto integral sobre el tema de la atención al migrante hondureño. ¿Qué hicieron los siguientes funcionarios? Engavetaron ese documento, ojalá todavía exista, porque se hizo consultas de distinta naturaleza en esa dirección. Muchas de las medidas que ahí se proponían, si se hubieran tomado en aquel momento, seguramente habríamos evitado todo este cuadro que estamos observando ahora. Yo sé, porque la conozco, que la presidenta electa es una persona muy sensible a estos temas, muy sensible a los temas de la mujer, que también es fundamental. Hay que hacer un cambio profundo en la sociedad hondureña. Este machismo ultramontano en el que vivimos los hondureños, y que muchas veces es la misma mujer la que le reproduce en el hogar, pero por supuesto la responsabilidad es fundamentalmente del hombre. El nivel de paternidad irresponsable que hay en Honduras, a pesar de que ahora hay una ley que obliga al reconocimiento, pero eso no es suficiente. Es de dotar también a esos niños, a esas niñas, de las oportunidades, de obligar al padre a que asuma también esas responsabilidades. La discriminación de otros sectores de la sociedad, Raúl, hondureña, la población indígena, la población garífuna, que han visto pospuesto históricamente sus necesidades y reivindicaciones. Y así sucesivamente uno podría enumerar la discriminación que hay de todo tipo, incluso por las opciones o preferencias que pueda tener una persona en su vida íntima, privada. Todo eso, sin duda alguna, por supuesto no se va a superar de la noche a la mañana, porque es un problema antropológico, es un problema cultural. Pero creo que el Estado, creo que las medidas gubernamentales pueden propender a superar todo esto. El sector privado juega un papel fundamental también en este proceso. El valorar lo nuestro, valorar lo hondureño, valorar, mencionaste, Raúl, algunos editoriales del presidente Flores que me parecen muy buenos y muy acertados, pero igualmente iniciativas empresariales en las que se valora lo nuestro, en lo que se valora el producto y el productor hondureño. Eso es esencial también para abrir este abanico de oportunidades, de posibilidades para los hondureños y hondureñas, para todos en general. Así es que tal vez yo expreso de forma muy emotiva lo que creo que requiere y que exige la sociedad hondureña, y que pienso que existe la sensibilidad humana necesaria y el propósito y el deseo. Conozco muchas de las personas que han sido ya de alguna manera integradas al equipo o que venían trabajando desde antes con la presidenta electa, y sé ese nivel de sensibilidad. Sé que son personas con una gran capacidad, sé que son personas que tienen un pasado extraordinario como profesionales y como ciudadanos o ciudadanas. Así es que, en general,
esa expectativa que tiene el pueblo hondureño no es casual. Creo que es una necesidad impostergable iniciar los cambios que la sociedad hondureña requiere para despegar de una vez por todas hacia el desarrollo. Sí, vamos a la parte final. Don Graco, primero le agradezco su comparecencia. ¿Quiénes cree deben acudir, vendrán a esa toma de posesión? ¿Qué representa para el país también? ¿Quiénes podrán venir de la delegación de los Estados Unidos? Entiendo que vendrá el rey de España, que ha estado siempre en las tomas de posesiones de Honduras cuando era príncipe, ahora es rey, y también gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos centroamericanos, latinoamericanos y de otras partes del mundo. ¿Qué visualiza usted? Porque ese es un mensaje también claro de cuál es la posición de los países cuando asume un nuevo gobierno en Honduras. Sí, antes que todo, gracias por la invitación nuevamente. Creo que se nos ha escapado un país muy importante que es México y por supuesto Brasil. Son dos potencias, una en Sudamérica, otra en Norteamérica, que ojalá viniera una representación de más alto nivel. En el caso de Estados Unidos, yo tendría la expectativa, como la tienen muchos hondureños, de que se tratara al frente de la delegación de la señora vicepresidenta Kamala Harris, tratándose de una mujer, tratándose de una persona que está encargada precisamente de la temática del Triángulo Norte. Y bueno, del resto de países, yo esperaría y quisiera que vinieran los presidentes, sus mandatarios, pero de no ser posible, pues que sea del más alto nivel posible, igualmente de los países europeos y los países amigos de Asia, específicamente Japón, Corea y por supuesto Taiwán. Y ahí quedó sobre la mesa el tema de Taiwán. Yo creo que pues parte de la visita del señor Nichols fue dejar claro que quiere que pues, Honduras siga manteniendo sus relaciones con Taiwán. Y esa es parte del inicio de tener una buena relación con Estados Unidos, por muchas razones, ¿verdad? Geopolíticas y demás. Pero yo creo que hasta el momento las felicitaciones que se han dado demuestra el interés que tiene la comunidad internacional en nuestro país. Repito, una delegación al más alto nivel demuestra el mayor acercamiento y la intención de apoyar a nuestro país. Es un momento histórico, tratándose de unas elecciones que han sido calificadas como transparentes, las más votadas de la historia, la primera vez que llega una mujer a la presidencia de la República. Y la expectativa, como le digo, que yo pienso Honduras se va a convertir, sin ser despectivo, en un laboratorio para la comunidad internacional para encontrar la forma de que un país que fue cuestionado como un narcoestado o un estado prácticamente fallido pueda salir adelante con el apoyo de la comunidad internacional y pueda mantener las mejores relaciones con todos los países del mundo que sea posible, siempre pensando en el interés nacional, como repito, y por un lado se pueden dejar, creo yo no tengo, usted lo mencionaba, mucha gente se puede asustar de que aparezca en una toma de posición el presidente Ortega o otras representantes de países que de repente tienen señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos o que son considerados de izquierda. Yo no tengo problema con las relaciones ideológicas, de amistad o de retórica, ¿verdad? A mí lo que me interesa es realmente lo que se haga en función del interés nacional de nuestro país. Si al final de la toma de posesión se quiere dar un mensaje de que el país va en la dirección correcta,
pues eso va a ser muy importante, independientemente de que los representantes que sean ahí sean del gobierno de Estados Unidos, o sean del gobierno de Cuba, o sean del gobierno de Venezuela, o sean del gobierno de Nicaragua, de cualquier otro país. O sea, lo importante es decir, Honduras quiere desarrollarse, quiere mantener las mejores relaciones con todos los países del mundo, que se le respete su dignidad, mejorar su imagen internacional y trabajar en función del interés nacional. Yo creo que ese debe ser el mensaje, independientemente de quienes estén sentados ahí en el estrado principal. Muchas gracias, licenciado Graco Pérez, especialista en temas internacionales, participando esta mañana con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Cerramos con el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República. Bueno, gracias, Raúl, y gracias por darnos también la oportunidad de compartir con Graco, una persona muy conocedora de todos estos temas, con muchísima experiencia, y de poder transmitir pues nuestras ideas en general. Y solamente decir al pueblo hondureño que se abre una gran oportunidad para Honduras, se abre una gran posibilidad, la responsabilidad de la nueva administración es altísima. Tiene que haber también algún nivel de comprensión, las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, tendrán que tomar algunas medidas que seguro, y no tengo la menor duda, que la presidenta electa las tomará el mismo día de la toma de posesión, pero de ahí vendrá un proceso, pues un proceso no deja de ser complicado en vista de la forma como se ha desmontado el Estado y se ha construido una estructura completamente diferente. Tiene que revisar una gran cantidad de contratos leoninos, pero que obligan a Honduras a nivel internacional y a nivel también interno. Y luego me parece que la vía del diálogo, la vía de la incorporación de los distintos sectores de la sociedad hondureña para la toma de las grandes decisiones es la mejor vía. Sin duda alguna, el consenso, el acuerdo es el mejor mecanismo por el cual se pueden buscar las soluciones adecuadas sin que vaya en desmedro de las decisiones de carácter ejecutivo que tendrán que tomar la nueva presidenta. Así es que yo personalmente, repito, me siento bastante optimista, percibo en el pueblo hondureño mucha satisfacción, mucha alegría, incluso con personas que no apoyaban la candidatura o que son del partido de gobierno. He podido conversar y hay un alivio porque Honduras vuelve a intentarlo de nuevo y yo tengo la sensación de que pueden obtenerse resultados muy positivos para la sociedad hondureña. Gracias, abogado Milton Jiménez Puerto, por su participación esta mañana en la entrevista. Un resumen rápido para irnos. Vamos en este momento, Giovanni Villalobos, ya se va Michael Dixon Rivers, extraditado a los Estados Unidos. Miren, esa toma es directamente desde la Fuerza Aérea del país. Adelante, Giovanni. Gracias, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de la entrevista. Michael Adolf Dixon Rivers pues se apresta a salir del país, ya usted lo ha mencionado. Ese es el avión que va a trasladar a este ciudadano que fue capturado y tendrá que responder ante una corte de Nueva York. Es el delito, conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de sustancia controlada con la intención de ser remitida a Estados Unidos e importada, así como la distribución de 5 kilogramos o más con el conocimiento e intención, teniendo razones para saber que sería importada a los Estados Unidos. La solicitud fue hecha por una corte del Distrito Sur de la Florida y pues es el proceso que se sigue. Ya en este momento el avión que traslada al señor Rivers pues se apresta a abandonar territorio hondureño, está saliendo del espacio de la Fuerza Aérea Hondureña para
ingresar a la pista general y dirigirse a la Nación del Norte. Con estas imágenes, licenciado, me despido. Retorno con ustedes. Buen día. Buenos días. Bien, otro hondureño más que lo extraditan a los Estados Unidos. El nuevo gobierno debe replantear la estrategia de seguridad, están afirmando algunos expertos. Sobre esto nos detalla Kimberly Espinosa. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña el experto en el tema de seguridad, Germán Licona. ¿Qué estrategia debe replantear el nuevo gobierno una vez que asuma funciones en esta materia? Sí, buen día. Es importante reconocer que el nuevo gobierno que va a rectorar la presidenta electa, Xiomara, tiene que ejercer fuerte presión para implementar estrategias ordenadas, así reducir la incidencia delictiva. Tiene que haber una seguridad jurídica, una seguridad física y seguridad de los bienes de las personas. Porque lo que se debe proteger es a la persona humana. En tal sentido, consideramos que se tienen que establecer los mecanismos idóneos y necesarios para reducir la incidencia delictiva, ya que relacionado con el narcotráfico son los flagelos que más están dañando a la sociedad, particularmente a los jóvenes y a las mujeres que ahora se ven involucrados en la participación de estos hechos delictivos. Muchísimas gracias al abogado Germán Licona. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Bien, con eso cerramos. Les deseo buen día. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y a los oyentes de Radio Visión Honduras también que nos sintonicen en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y 90.3 en la cálida Choluteca. Buenos días, que estén bien.